¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy es lunes 11 de junio del año 2018, una disculpa muy grande por no haber estado la semana pasada. Fuimos a una reunión de la ONU sobre una enfermedad que ustedes saben está matando muchas personas en el mundo, en México también, que es la tuberculosis, y bueno, pues a ver si se puede arreglar algo. Hoy empezamos mandando un abrazo muy solidario a Guatemala, ese hermano país, que aquí en Chiapas tenemos 600 kilómetros de frontera totalmente artificial. Nos parece que Guatemala tiene mucho de común con México, o México con Guatemala. 110 muertos, el último recuento que pudimos leer o que pudimos conocer hasta el momento por la erupción del volcán de fuego. 197 desaparecidos, las escenas son terribles. 12.407 personas evacuadas de sus lugares de residencia, 4.175 personas en albergues y un total alrededor de 1.714.000 personas afectadas por la erupción de este volcán. Ojalá y pronto se restablezcan las cosas. Ahorita hay muchos señalamientos en contra del gobierno guatemalteco porque no informaron adecuadamente. Este volcán ya había hecho erupción por ahí del mes de febrero y los agarró prácticamente a la mayoría de los habitantes sin prevención alguna, y ahí están las consecuencias, y ahora habrá que deslindar responsabilidades de la cantidad de personas que hubieran podido evitar que murieran en esta nueva erupción, que esperemos ya no siga tan activo este volcán. En el caso de México, qué decir del nuevo escándalo que hay de corrupción en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto se da entre 2012 y 2018, que es la época en que precisamente José Antonio González Anaya, que es el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, y Miquel Arreola, que es el candidato a la gobernatura de la Ciudad de México, ahí se entregaron 248 contratos por 674 millones de pesos a una red de 6 empresas proveedoras de equipo instrumental médico, propiedad curiosamente de una misma familia que simulaba competir en licitaciones sin que el IMSS lo objetara, y además ya está documentado ahí por el equipo de Animal Político y de otros colegas que le regalaron viajes a funcionarios, nada más a China y a Miami para que se divirtieran un poquito, se la pasaran bien, a pesar de que inclusive los registros de estas empresas no correspondían con lo que estaban supuestamente vendiéndole al IMSS. Vamos a ver qué tanto se da de mayor información sobre este asunto. Ya hay que estar muy al pendiente, porque este ha sido el modus operandi de este sexenio, que incluye, por supuesto, a José Antonio Meade y a Miquel Arreola, estos dos que se presentan como si fueran los más inmaculados políticos que pudiéramos tener aquí en la historia del país. Y hablando de políticos, desafortunadamente podríamos decir que continúan los asesinatos a candidatos y candidatas a puestos de elección. Podríamos titular este segmento "Las elecciones fuera de las urnas y las elecciones llenas de balas y de sangre". Ahora me refiero a Fernando Porón Johnston, que era candidato a diputado federal por el PRI, por el Partido Verde Ecologista de México y por Nueva Alianza en esta coalición en el estado de Coahuila, que fue asesinado dramáticamente ahí, el video circuló por todos lados. Fue asesinado el viernes de un balazo en la cabeza después de que salió de un debate que había sido organizado por el INE. Justamente este debate fue para los que estaban compitiendo por la gobernatura. Él fue alcalde de Piedras Negras y sí, su discurso venía ya desde hace años muy duro en contra de la delincuencia. Por ejemplo, decía que a la delincuencia se le enfrenta y no se le tiene miedo, que presumía que en Piedras Negras le habían cerrado los negocios a la delincuencia, que demolieron viviendas donde habitaban los zetas, en casas que eran literalmente un monumento al narco. Y él fue amenazado en 2016 en una barra de un panteón municipal, ahí precisamente en Piedras Negras. Ahí le pusieron: Purón, en 2 años te vamos a mochar la cabeza. Y desafortunadamente lo cumplieron. Tenemos entonces con esta muerte 112 políticos asesinados, según la agencia EFE y según la consultora Etelect. 28 de estos 112 políticos eran precandidatos, 14 candidatos y el resto alcaldes, exalcaldes, regidores, diputados, etcétera, ¿no? Y todo esto, fíjense, si son políticos con el signo pleno de impunidad, lo que ha llevado, por ejemplo, que en Colima tengamos una tasa de homicidios de 84 por 100,000 habitantes, que es de las mayores del mundo.
En Guerrero, Oaxaca y Puebla han estado básicamente la mitad de estos asesinatos y también el PRI y el PRD han tenido la mitad de estos. Tenemos en estas elecciones 3.400 posiciones en disputa y más o menos hay 15.000 candidatos, lo que para algunos explica el alto grado de deterioro que se ha tenido y de muertes en estas elecciones. Pero también ahí está la violencia social. Por ejemplo, en el caso de Torreón, el mismo día, nada más que en la tarde, balearon al director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, Carlos Centena Aranda. Él había sido delegado de la Fiscalía General del Estado en la región de la Laguna, y pues su acompañante y su escolta, bueno, eran la misma persona, pues también desafortunadamente lo balearon y murió en el lugar. Y hace un año Centeno fue candidato del PRD a la alcaldía de Torreón. Y mientras podríamos preguntar pues dos cosas, ¿no? Uno, al gobernador Miguel Ángel Riquelme, ¿qué está haciendo? Y la otra también, este panorama de tanta muerte que tenemos en el país realmente nos hace estar en un clima de elecciones, como por ejemplo, pues, perdónenme la comparación del caso con sus proporciones guardadas, que ahora que se acerca el Mundial de Fútbol, nada más estamos viendo a ver qué selección va a ganar, pero sin sentencias de muerte ni cosas de estas. En México, pues ya van, insisto, 112 asesinatos desde septiembre para acá, pero también un promedio de 90 personas asesinadas en México. Esas son elecciones, es un clima propicio para este tipo de situaciones, o lo están dejando crecer para prepararnos por ahí a lo mejor algún golpe de timón. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Esto es Mirada Crítica, rompeviento.tv. En este segmento vamos a hablar de la guerra sucia en las elecciones, el caso de Ricardo Anaya y de Andrés Manuel López Obrador. A López Obrador le han llovido pues muchas cosas, últimamente una andanada masiva de llamadas telefónicas, hasta ahora pues para nada investigadas, o por lo menos no suficientemente pues que se haya visto que están por lo menos indagando qué está sucediendo ahí, ni por el Instituto Nacional Electoral, ni por la FEPADE, que es la Fiscalía para Delitos Electorales, que andan por ahí pues dormidos, a lo mejor están en Moscú o no sabemos dónde estén. Ahí está también la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Procuraduría General de la República y también está el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Vean ustedes cuántas instancias que pudieran estar coadyuvando, coordinándose para ver qué onda con este tipo de mensajes y nada. De hecho, el Instituto Federal de Telecomunicaciones alcanzó a decir, ¿yo qué? No, a mí no me toca eso del registro de los números telefónicos ni nada. Y ya también pues Telmex y Movistar y algunas compañías telefónicas también se desmarcaron de este tipo de situaciones. Bueno, pues en estas llamadas nos hacen gran favor de advertirnos de lo que nos espera en dado caso de que López Obrador gane las elecciones. Primero preguntan, ¿está de acuerdo con que López Obrador proponga perdonar a secuestradores, narcotraficantes y ladrones? Marque 1 para el sí y marque 2 para el no.
¿no? Y entonces cuando uno pone ahí que el número 2, pues ahí ya lo cortan a uno, no le dan tiempo de nada. Y si es uno, pues entonces ahí viene toda pues, una serie de críticas hacia este candidato. Decía Telmex, principalmente AT&T, se deslindaron diciendo pues que no tenía nada que ver con esta campaña. A lo mejor también en decir que tampoco tienen por qué hacer algo de investigación, que eso le corresponde a otras instancias. Y aquí la pregunta que pudiéramos plantear es, ¿de verdad ni en el gobierno ni en las empresas telefónicas tienen la capacidad de rastrear el origen de estas miles de llamadas e identificar a los responsables de las mismas? ¿O no les interesa? ¿Será que vienen desde esferas gubernamentales? O bien, también puede ser, y eso pues es una hipótesis, simplemente una lectura, que hay que desde el propio frente y desde la iniciativa privada se esté orquestando esta campaña en contra de López Obrador. Por ejemplo, vía la encuestadora Massive Caller, que bueno, esta empresa ya lo negó y también lo negó el Partido Acción Nacional, para que obviamente desprestigiara a López Obrador y que su candidato pues avance en estas elecciones. Y esto se reforzaría con el hecho de que Jorge Castañeda Gutmann pues está afirme por donde quiera que se pare o por donde quiera que escriba que hay un pacto de impunidad entre López Obrador y Enrique Peña Nieto, cosa desmentida inclusive por algunas partes del sector empresarial, por ejemplo el Consejo Coordinador Empresarial, que dijo pues que eso era más que improbable. Aquí también conviene la reflexión, a esas alturas del partido, con una distancia, la última encuesta que publicó Parametría le daba 54% de interés de intención de votos a López Obrador y a mí, bueno, 17% y a Anaya por ahí del 26-29%. ¿Qué podría ofrecerle Peña Nieto a López Obrador? Sobre todo, digamos, con el resquebrajamiento que tiene el PRI hacia adentro, internamente, y sobre todo también si se juntaran las votaciones de Mid y de Anaya, pues ni así lo alcanzarían. Más parecería que tal como están las cosas, y esa es una opinión propia, el PRI está tratando de avanzar lo más que se pueda en posiciones del Congreso. Por ejemplo, diputados, senadores, en el caso de las presidencias municipales, y si bien le va, tratar de pues, captar por lo menos una gobernatura que es donde se ve más próxima a esta posibilidad, que es Yucatán. La otra idea que se tiene, y esto sería ya desde el gobierno, es tratar de bajar no solo a López Obrador, sino también a Anaya, para que Mid suba en cuestión de días al primer lugar, cosa que parece más que imposible. Ya estamos ahora a 11 de junio, las elecciones van a ser en 3 semanas. Y aquí hay que señalar que por lo menos en el ideario popular le vaya uno o no a López Obrador, está muy generalizada la idea de que justamente AMLO va a ganar las elecciones. Habría que ver, como les decía hace rato, los resultados de las últimas encuestas. En el caso de Anaya, ahí le acaban de asestar, vamos a entrecomillarlo, otro severo golpe. No sabemos si fue un severo golpe de mandarlo a la lona o un golpe de oxígeno, porque la campaña de Anaya pues ya venía, digamos, en una tendencia inercial hacia la baja. Y me estoy refiriendo a la difusión de un video en el que un supuesto hermano de Manuel Barreiro, aquí se llama Juan Barreiro, mantiene una serie de conversaciones, primero con una persona que no se identifica, un hombre, un varón, y luego con una empresaria argentina que obviamente pues, lo va llevando muy bien hasta que pues, lo hace entrar en confianza y entonces pues, ahí le hace declarar una serie de cosas que comprometen muchísimo a Anaya. Aquí la pregunta sería, ¿qué sucedería? Digamos, ¿qué impacto tendría esto si esta supuesta empresaria argentina dijera, soy fulana de tal y pasó esta situación? Como se hizo, por ejemplo, en el caso de Ahumada con los famosos videos, ¿se acuerdan ustedes del señor de las ligas, ¿no? Anaya se defiende. Vamos a ver qué dice Anaya en este video. Responsabilizo al gobierno de Enrique Peña Nieto por este nuevo ataque en mi contra, utilizando las mismas mentiras de hace algunos meses. Y aclaro, primero, el contenido de ese video es totalmente falso. Segundo, es una estrategia orquestada e impulsada por el gobierno del presidente Peña Nieto para dañar mi candidatura. Tercero, me atacan porque antier en la Ibero dije con toda claridad que Enrique Peña Nieto es corrupto y repetí que cuando yo sea presidente sí me encargaré de que enfrente la justicia y de resultar culpable vaya a la cárcel. Cuarto,
Y también me atacan, porque denuncié que Enrique Peña Nieto y López Obrador ya pactaron. Peña Nieto le ayuda a López Obrador atacándome a mí, que soy el único que le puede ganar, y a cambio López Obrador ya se comprometió a perdonarle todo, como ya inclusive lo dijo públicamente. Sé que la guerra sucia en mi contra ya no va a parar de aquí hasta el día de la elección. A ti, mexicana y mexicano, te pido, no les creas. Y a usted, presidente Peña Nieto, lo responsabilizo de mi seguridad y de la de mi familia. No me va a doblar, no me voy a rendir. Vamos a ganar, México va a cambiar. Bueno, como verán, pues Anaya se defiende diciendo que pues esto es un nuevo ataque de Enrique Peña Nieto, porque días previos en la Universidad Iberoamericana había dicho que justamente el presidente es corrupto y que él se encargaría de que enfrentara a la justicia y que de resultar culpable de Peña Nieto, pues iría a la cárcel. También lo responsabiliza de lo que le pueda pasar a él, es decir, a Anaya y a su familia. En los videos, que bueno, los pueden ver ahí en las redes sociales que andan circulando por todos lados, ahora sí que el hermano Juan, ¿no?, como dirían ahí en la serie de Robin Hood, pues dice, entre otras cosas, se le metió muchísimo dinero para que ganara esta elección. Y hay otra parte sustancial donde dice, si gana Anaya, se nos abren las puertas, pero para lo que queramos. Entonces, con eso nos vamos al cielo. Así como diciendo, pues aquí se abre el arca de Noé, se abre pues todo lo que se es y quien lo ha habido y por haber, ¿no? También dice Anaya, cuando le preguntan si es amigo o no de la familia, etcétera, dice, bueno, pues Anaya se acercó por dinero a la familia, fíjense ustedes, ¿no? Aquí la pregunta es cómo una persona tan joven, en el caso de Anaya, pues ya puede tener este capital económico tan grande. Bueno, y el político ya sabemos que inclusive el propio Peña Nieto y Videgaray sí que lo ayudaron a encumbrarse en estas posiciones. Y también habla, y vuelvo al video, de cómo ganó Anaya más bien, pues por ahí de 80 millones de pesos en la compraventa de unos terrenos, y que eso es lo que después se conoce pues como la famosa bodega y estas cosas, y que todo ese dinero sí iba a ir a la campaña. Y también dijo, no es lo único que se ha hecho por él. Habló de bodegas, que se compraron tierras que se sabía que se iban a vender. Aquí podríamos hablar del uso de información privilegiada que tenía Anaya cuando estuvo en el gobierno queretano, y terrenos que los compraban a peso, después los vendían hasta 30 pesos. Imagínense los niveles de ganancias que tenían, y ahí en este tipo de tierras, pues ahí se hacían parques industriales, con lo cual pues uno puede ver que no solo es el costo del terreno, sino también después, así que pues la construcción de estos parques, lo que también le dejó a Anaya. Y al final de los audios que nos pusieron ahí dice, continuará. ¿Qué más le irán a poner? López Obrador se hace a un lado y menciona que esto es producto de la traición de Anaya con Peña Nieto. Para varios analistas esto forma parte de un nuevo intento gubernamental para tumbar primeramente a Anaya y después irse sobre Andrés Manuel López Obrador. Imagínense ustedes cómo estarían estas cosas entre ellos, que pues finalmente pues estamos viendo un escenario muy difícil, que a ver cuál va a ser la operación cicatriz que se va a tener a partir del 2 de julio. Nada más quisiera comentar en el caso de Anaya, que dice que va pues, a meter a la cárcel a Peña Nieto. Bueno, pues por lo menos él tiene 12 años tratándolo, sobre todo los últimos 6 o los últimos 5, vamos a llamar, porque este pleito de Anaya con Peña Nieto no viene de hace años. Bueno, hay cientos de fotografías donde están los dos juntos, donde precisamente Anaya fue puesto como coordinador del PAN para que aprobara las reformas pues ahora sí que impulsadas por Enrique Peña Nieto. Sí, vivían en un absoluto contubernio, sobre todo cuando Anaya fue diputado, cuando tumbaron precisamente a Madero y lo dejaron ahí. ¿A poco no se dieron cuenta? No están por ahí. Aquí habría que irse a la hemeroteca a leer muchas columnas, por ejemplo, de García Soto, en donde habla con el lujo de señales los días, fechas, horarios y asistentes, y de cómo desde ahí se impulsó la candidatura de Anaya y cómo lo fueron subiendo en términos políticos. Y también habría que ver quién está detrás de Ricardo Anaya. Por ejemplo, dos personajes. Pues podríamos citar precisamente a Diego Fernández de Ceballos,
que litigaba en contra del Estado mexicano cuando él formaba parte del Estado mexicano, y también ahí estaba con Vicente Fox. ¿Será que se van a aliar? ¿Será que Anaya va a perseguir a Fox y va a perseguir a Calderón? Yo creo que no, ¿no? Y aquí, ¿cómo serán las cosas el día de las elecciones? ¿Cuánto dinero se está soltando por parte de los partidos políticos para la compra del voto? Que pues desde ya se está dando esta compra del voto por todos lados, ¿no? El INE, nada más para que ustedes tengan una idea de qué se está jugando en México en este 2018, no solamente en Moscú, sino aquí también, se van a instalar 155,000 casillas electorales en todo el país, van a participar 700,000 personas en diversas funciones, que si se le suman a los suplentes, un suplente por cada uno de ellos, estamos hablando de 1.4 millones de personas. Según la información proporcionada por el INE a Roberto Roch, se le van a dar a cada funcionario titular 350 pesos por estar ahí todo el tiempo necesario en la casilla, para que compren sus alimentos, y por la noche para que lleven los paquetes electorales a las sedes designadas para ello. Solo esto le va a costar al país más de 160 millones de pesos. Pero, y todo esto lo estoy mencionando, porque hay muchos antecedentes de que los partidos políticos, sobre todo el PRI, en conjunción con autoridades, le están pues ya desde ya ofreciendo dinero a funcionarios de casilla, como lo ha habido históricamente en otras elecciones, pues de 350 le suben la cantidad a 1,300 pesos para cooptarlos. Eso, pues además de la compra de votos el día de la elección a personas que vayan por ahí, ¿no? Hoy justamente Aristegui comentaba en su noticiero de internet, pues un reportaje que publicó el Reforma, si no tuvimos oportunidad de verlo directamente, en donde en la sede del PRI se estaban intercambiando credenciales de elector por 500 pesos. En estas elecciones los partidos políticos van a designar un representante y un suplente por cada casilla, más un supervisor por cada 10. Es decir, van a estar al menos 320,000 personas a las que hay que pagarles según su grado de compromiso con el instituto político. Por ejemplo, aquí sería interesante ver el Bronco cómo le va a hacer para juntar estas cifras y de dónde va a aportar los recursos pues, para pagarle a su gente. Pero después, y aquí viene otra fase que nadie ha hablado, hasta ahora nada más he visto pues, a Raúl Cortés hablando de esta situación en el Universal, donde dice la compra del mercado, digamos, de las copias de las actas de escrutinio. Ustedes saben que las actas, cuando una vez ya se cuentan los votos, pues viene el paquete, se firman y pues obviamente la hoja de arriba, que es el original, tiene una serie de copias hacia atrás que van con papel calca. Obviamente la primera pues va muy bien, pero ya las últimas copias, estas pues ya casi ni se ven. Bueno, la original se coloca dentro del paquete en el que se van los votos, que solo puede ser abierto por una autoridad electoral. Las copias es justamente lo que se vende. El escrutador debe asegurarse que hasta la última copia, digamos, pues sea más o menos legible, lo cual muchas veces no sucede. Las de arriba siempre son, ya está estipulado esto, para el partido que supuestamente se haya registrado primero, en este caso va a ser el PAN, y las últimas, las que van ilegibles, son las que le van a tocar a Morena. Esto, insisto, por su antigüedad en el registro. Estas primeras copias, ¿sí?, son las que más se cotizan, más aún cuando el representante del partido no acude o bien el propio representante se vende. Esas copias se llegan a cotizar, según información de Raúl Cortés, hasta en 10,000 pesos. Es muy importante esto porque hasta ahora, hasta 2018, solo el PRI ha registrado en todas las elecciones representantes en todas las casillas. Y esto lo llena a partir de empleados, de jubilados, de profesores. Por ejemplo, el CENTE ha sido muy importante para el PRI históricamente, hasta ahora que parece que ya no las lleva todos consigo. Pero ahora podemos estar justamente ante esta situación, otro escenario, por el desgaste del PRI y por el disgusto que hay al interior de sus bases. Si bien es cierto que la pirámide estructural ya está operando a favor de Meade, esto no necesariamente sucede, digamos, en las bases del partido. El que mejor panorama tiene ahora en estas elecciones de 2018 es justamente Morena, porque ya consiguió el apoyo de las bases sindicales de mineros y del magisterio, que en el caso del CENTE, por ejemplo, ya no está tan controlado por Juan Díaz, el sucesor del Bester Gordillo, y tampoco pues, puede controlar la fuerte influencia que tiene Rafael Ochoa Guzmán, que es totalmente leal al Bester Gordillo. Nos depararán
más sorpresas próximamente en estas elecciones, por lo menos que ya no haya tanta muerte y por lo menos que las elecciones se decidan democráticamente y que tampoco las decida la iniciativa privada, sino nosotras y nosotros como población. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Esto es Mirada Crítica, rompeviento.tv. Ayotzinapa, la herida que no cierra. Más de 44 meses de aquel 26 y 27 de septiembre de 2014. 6 muertos y 43 desaparecidos. El crimen de Estado, definido como la desviación organizacional por parte de agencias del Estado que involucra la violación de los derechos humanos, que es justamente esa definición de lo que sucedió en Ayotzinapa. Un hecho que fue minusvalorado en un principio por el gobierno mexicano, ¿no? Y que nos hace ver y nos hace preguntar cómo actuaron los gobiernos municipales, estatal, en este caso Guerrero, y el federal, antes, durante y después de este más que lamentable e indignante hecho. ¿Cuáles fueron los niveles de participación no solo del presidente municipal de Iguala, actualmente preso, sino de los otros municipios colindantes que también intervinieron y sus respectivas policías municipales? ¿Cómo calificar la actuación del gobernador Ángel Eladio Aguirre? Según una crónica recientemente aparecida de Riva Palacio, una de sus columnas del Financiero, Aguirre se comunicó con Luis Miranda, el subsecretario de Gobernación y muy allegado a Peña Nieto, que después estuvo por ahí en Cedesol, y le informó la situación a este subsecretario. Y parece que no le interesó, o bueno, no sabemos si efectivamente le informó a Peña Nieto o no. El hecho es que hicieron nada. Aún cuando obviamente desde la punta de la cúpula política en México sí tenían información policial, sí tenían información de inteligencia civil y también militar. Miranda no alertó o no quisieron disponer de acciones y nada. Y en suma, en el gobierno mexicano fueron omisos ese primer día y los subsecuentes. El 28 de septiembre ya era un escándalo nacional y también podríamos decir internacional. Allí, pues hablando del tema de la Policía Municipal de Iguala reprimiendo a los normalistas. Pero para el entonces Procurador General de la República, Murillo Karam, era un conflicto entre narcotraficantes. ¿Sí? Fíjense nada más, aquí empiezan las contradicciones. Murillo Karam, PGR, diciendo conflicto entre narcotraficantes. Si es un conflicto entre narcotraficantes, era de competencia federal. Cuando le dijeron en una de las reuniones en que analizaron pues, que estos, digamos, involucrados o desaparecidos eran estudiantes de la normal de Ayotzinapa, dijo, no, pues todos los de esa normal son narcotraficantes. Entonces, a Murillo Karam ni al resto del gabinete les terminó por importar que fueran estudiantes, ni las características históricas de la lucha de esa normal. Recordemos que de ahí egresaron Genaro Vázquez, entre otros, por ejemplo, ¿no? Y Lucio Cabañas, por supuesto, ¿no? El 29 de septiembre, el gran jefe de la oficina de la presidencia, actual coordinador de José Antonio Meade, ¿no? El que se pone al lado de las víctimas cuando se refiere a Nestora Salgado, y aquí me estoy refiriendo a Aurelio Nuño, ¿no? Cuando supo que estaban involucrados policías municipales, de ahí se agarró y entonces dijo que ese era un caso estatal y no federal. Y entonces dijo, bueno, pues como tenía mucha influencia con Peña Nieto, que pues esto lo tenía que resolver el gobernador porque no era de competencia federal y bajo ese esquema actuó Enrique Peña Nieto. Ahí ya hubo una contradicción. Murillo Karam diciendo que era un rollo de narcotraficantes y Nuño diciendo que era un asunto estatal. Y entonces Peña Nieto lamenta los hechos y dijo en alguna declaración
Es muy claro que el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales. Hay que insistirlo. Eso aún cuando Murillo Karam había dicho que era un conflicto entre narcotraficantes. El asunto, el corolario de esto es que el gobierno siguió ausente, con dos alternativas de acción: irse contra el gobernador de Guerrero o protegerlo, y al principio pues eligieron lo segundo, sin aprender aquella famosa elección trágica también de Aguas Blancas. ¿Algún castigo en el gobierno mexicano a los responsables en el gobierno por estas omisiones? Más bien premios. Núñez, el coordinador de José Antonio Meade, sigue apareciendo en tele. Bueno, no solo eso, sino además también se acaba de documentar cuánto dinero se gastó él en su promoción personal cuando fue secretario de Educación Pública. Murillo Karam sigue siendo un operador del PRI. Miranda es candidato plurinominal al Congreso, estos que se quejan tanto pues ahí de que la impunidad y rollos de estos, pues a ver qué onda, ¿no? Ahí, por supuesto, José Antonio Meade no dice nada. Y Osorio Chong, que era el secretario de Gobernación, el encargado de la seguridad interna del país, pues este va como candidato plurinominal al Senado de la República. El ex jefe del CISEN, el máximo centro de inteligencia en México, Eugenio Imas, pues lo castigaron, bueno, más bien dicho, lo premiaron y le dieron una consejería de la Embajada de México en España. Se le ha de estar pasando súper mal allá en España, ¿no? A lo mejor está yendo a las Ramblas de Barcelona o allá en las plazas de Madrid, vayan ustedes a saber ahí, ¿no? El hecho es que también Peña Nieto, que tenía o tiene su grado de responsabilidad, pues sigue siendo presidente de México, afortunadamente no por mucho tiempo más. Y así llegamos al mes 44 y podríamos ir, o esperemos que no, podemos llegar al mes 50, 100, etcétera, tener una reivindicación como por el 68 o el Jueves de Corpus, que por cierto acaba de pasar también, ¿no? Y en un supuesto Estado de Derecho, que un país que suscribe tratados internacionales, que los pone incluso al mismo nivel de la Constitución, pero que los incumple. Tan estamos en un Estado de Derecho que ya van más de 100 muertos de personas involucradas en las campañas electorales del 1 de julio, 112 como decíamos hace rato. Pero volviendo al caso de Ayotzinapa, ahora la noticia que se da la semana pasada, digamos que nos da otro brillo de esperanza, no necesariamente desde Morena, sino desde otros sitios, que los magistrados del primer tribunal colegiado del 19º Circuito de Reynosa, Tamaulipas, a propósito de este asunto de Iguala, estamos hablando de Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinosa y Héctor Gálvez, resolvieron por unanimidad los amparos de revisión que promovieron 4 inculpados del caso y determinaron que la investigación de la PGR, aquella famosa verdad histórica, y esto hay que subrayarlo, no fue pronta, no fue efectiva, ni independiente, ni imparcial, y por ende no cumplió con la jurisprudencia y protocolos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU. Y dado que se ordenó investigar la participación de autoridades de los 3 niveles de gobierno, y aunado a que en México no se cuenta con una fiscalía independiente, ojo, no se cuenta con una fiscalía independiente, ordenaron precisamente a reponer el proceso y la creación de una comisión de investigación de la verdad y la justicia del caso de Ayotzinapa, conformada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, representantes de las víctimas y el Ministerio Público. En esta comisión también se podrán incorporar más organizaciones locales, es decir, nacionales y también internacionales, prácticamente ya llamando nuevamente al grupo independiente de expertos. Este tipo de organismos son creados como mecanismos extraordinarios cuando los grados de violaciones a derechos humanos, crímenes e impunidad rebasan los límites, capacidades e involucramiento de autoridades y gobiernos. Este mandato, 1, ordena reponer el procedimiento, retoma el protocolo de Minnesota, que habla que cuando hay sospecha de una actuación parcial o no objetiva por parte del gobierno, se recomienda establecer una comisión independiente especial de indagación. Los estudiantes de Ayotzinapa fueron vistos por última vez cuando fueron detenidos por policías. Un segundo punto, para tristeza de los supuestos organismos de investigación involucrados del gobierno mexicano, sí toma en cuenta las recomendaciones del Grupo Independiente de Expertos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas. Dictamina que, a reserva de que se practiquen peritajes independientes que cumplan con el Protocolo de Estambul,
hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de los coinculpados fueron obtenidas bajo tortura. Justamente el protocolo de Estambul trata sobre este tipo de situaciones, de la tortura que se hace, por ejemplo, cuando una persona es presa y que pues, solamente rinde declaraciones, y el protocolo de Estambul determina si estas declaraciones fueron o no obtenidas bajo tortura. Un tercer punto importante es que considera el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, el derecho de las víctimas a participar. Críticas ha recibido muchísimas, sobre todo pues, de los que defienden el status quo, ¿no? Por ejemplo, pues, la primera crítica es que un tribunal colegiado, si en este caso el 19º de ahí de Reynosa, Tamaulipas, puede suspender la acción de una autoridad, ordenar la reposición de un juicio o poner en libertad a un detenido, pero, fíjense lo que nos dicen aquí, ninguna ley le da facultades para crear una comisión de la verdad. Y nos dicen pues, los que están de esta ley o sobre este dictamen que en todo caso esto sería atribución del Poder Ejecutivo, que en ninguna ocasión lo ha hecho el Poder Judicial. Y aquí los muy puritanos dicen ninguna autoridad puede hacer más lo que dispone la ley. Pero es que ese es el problema. Si como estamos ahorita no se hace algo, pues hay que cambiarle, ¿no? Porque si no vamos a cumplir la máxima de Einstein, que sea no esperemos resultados distintos si siempre vamos a hacer las mismas cosas. Una segunda impugnación es el artículo 21 de la Constitución, donde habla que la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, ojo, aquí, corresponden al Ministerio Público. En esa resolución, el Ministerio Público queda obligado, ojo, obligado, no solo a compartir sus tareas, sino que queda relegado a lo que determinen. Y aquí estamos hablando de las líneas de investigación a seguir y las pruebas que se desahogarán, lo que determinen los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y eventualmente organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que participen en la comisión. Es decir, el Ministerio Público solo podrá proponer o servir de mensajero para entregar documentación a los tribunales, lo que para algunos juristas es ilegal. Y aquí ponen el grito en el cielo, no, esto solo le corresponde al MP. Pero pues, si el MP ha hecho nada, o lo poco que ha hecho, pues lo ha tergiversado totalmente. ¿Por qué seguirle dando este tipo de situaciones? Una tercera crítica, esta ya viene sobre la PGR, que por cierto, hay que decir, es tan exitosa en los casos de Odebrecht, en Pegasus, la estafa maestra, y bueno, pues sabemos que tenemos un 99% de impunidad en los asesinatos cometidos aquí en México. Bueno, pues la PGR, por supuesto, condenó la resolución. Dice pues que para nada y que esto es ilegal y que esto pues lo van a llevar a la Corte, ¿no? De aquí, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y una cuarta crítica es lo que se habla del poder invasivo, o la invasión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Y hablan de una posible extralimitación de esta resolución que está dando pues este tribunal. Y esto, como les decía, pues en dado caso la Suprema Corte determinará si se da o no. Ojalá y falle a favor precisamente pues, de esta resolución pues, de estos magistrados, porque finalmente en México necesitamos cambios que detengan la impunidad que tenemos aquí en el país. Y pues aquí estaríamos hablando de que si la PGR no debe nada, pues no debería temer nada, ¿no? O a lo mejor sí, y por eso pues no le quieren dar claridad al caso. Y un último punto es que a 4 años nos dicen se deberá de empezar de nuevo con un equipo de investigadores que no conocerá el caso. Pues no pasa nada, ¿no? Pues si los que conocen el caso lo han deformado, pues sí que hay que quitar a toda esta gente que ha contaminado todo eso, y no solo quitarla, sino inclusive pues fincarle ahí responsabilidades. Por lo pronto, esa resolución bien puede considerarse como histórica. Ojalá esos resultados también así lo sean. Ojalá que, como escribiera, por ejemplo, Aristegui, sea un punto de quiebre en la historia de justicia en México. ¿O cómo la ve usted? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica.
Los derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar. Esto es Mirada Crítica, Rompimiento.tv. Guardería ABC, 9 años sin justicia, 49 niños y niñas muertos en esta guardería, 5 de junio de 2009 a 5 de junio de 2018. 25 niños y 24 niñas que murieron ahí, más los que quedaron heridos, quemados. ¿Qué ha cambiado? ¿Se hizo justicia? ¿Ha habido reparación del daño? ¿O solo ha habido burocracia, justicia simulada? 5 exonerados, 2 de ellos dueños de la guardería ABC, por supuesto habría que incluir ahí a la prima de Margarita Zavala. Otros 2 dueños sentenciados a 6 meses de cárcel por cada niño fallecido, pero por ser delitos menores, pues ahí están llevando su proceso en libertad. Y estos delitos que no fueron catalogados como delitos graves. Algo ha cambiado en las guarderías y estancias infantiles en el país para que no se repitan este tipo de tragedias. ¿Están en la cárcel los responsables de este crimen? ¿Qué ha hecho la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de allá de Sonora? Insisto, 49 niños muertos y más de 100 heridos. De lo poco que ha hecho el IMSS es colocar un moño negro en sus instalaciones en el Distrito Federal, mismo que fue arrancado por los padres, arrastrado y colocado la palabra justicia. La indignación de las cada vez menos personas que están interesadas en este tema, antes de disminuir, sigue aumentando, sobre todo para los padres. Y uno de ellos dijo, no tienen derecho a burlarse de nosotros pretendiendo estar de luto por nuestros hijos. Esto lo mencionó una de las madres. Hay quejas de que mientras el IMSS coloca su moño negro, funcionarios del Centro de Atención Inmediata a Casos Especiales, el famoso CAICE del propio IMSS, toman represalias contra los familiares que siguen demandando justicia y les restringen o suspenden los servicios médicos. Loana Cabanillas Espinosa, mamá de Daniel Alberto Goizueta Cabanillas, dijo, no han resuelto nada, no hay nadie que esté pagando por lo que pasó a nuestros hijos, nadie da la cara, nadie está en la cárcel, nadie da una disculpa pública y seguimos padeciendo lo mismo a 9 años de la tragedia. Ella misma señala que, de acuerdo a sus estudios, 78% de las causas de muerte más comunes de niños en guarderías es por broncoaspiración, debido a que las maestras no están capacitadas y no saben dar a los niños los primeros auxilios. Y aquí el tema no es solo los muertos, no solo los niños que tuvieron la desgracia de fallecer, sino también a las y los que sobrevivieron. ¿Cómo están? ¿Están bien atendidos? ¿Qué dicen, por ejemplo, los candidatos a la presidencia ante esta tragedia? ¿Cuál es su posicionamiento? ¿Qué harán en un futuro, digamos, en caso de que lleguen a ser pues, vencedores de las próximas contiendas? Y aquí no solo hablo de la presidencia de México, hablo de todas las candidaturas que involucran no solo al estado de Sonora, sino del país. Tenemos guarderías y estancias infantiles en todo México, y en todo México sigue habiendo niños que fallecen por falta de cuidados y por una legislación pues, que ha sido olvidada, por ejemplo, la ley 5 de junio, ¿no? Y ahí dicen las madres, mientras tanto, que nosotras y nosotros, pues ahí seguimos en la lucha. Y yo diría también que nosotras y nosotros no olvidemos que la muerte de estos niños no es en vano y que realmente pasemos del subdesarrollo a darle atención a uno de los grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad social, las y los niños. No puede ser que nos preocupemos seriamente de si Juan Carlos Osorio rota o no sus, sus equipos y que seamos indiferentes ante la muerte de muchísimos niños que insistimos a cuentagotas, pero siguen ocurriendo aquí en México. Vamos volteando a ver de qué se muere nuestra gente y cómo estamos tratando a nuestros hijos e hijas. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica.
Un tema que no debe faltar es la 44 reunión del G7, o como pues, irónicamente algunos le llaman G6+1 o G5+2. Esto por las diferencias que al menos hubo solamente entre Estados Unidos y también Italia, ¿no? Esa reunión, pues que antes era del G8, pero se acuerdan, es que hace 4 años se excluyeron a Rusia precisamente por la anexión que hizo de Crimea, pues esta se llevó a cabo en la Malví, o Malvaí, si ustedes lo quieren leer en español, en Canadá. Ahí, por cierto, Donald Trump dijo que para el TLC, y aquí hablando de tema pues, que nos afecta a nosotros y nosotros como mexicanos, que había 2 caminos, ¿no? Uno, si el Tratado de Libre Comercio tendría que seguir siendo trilateral con cambios sustanciales, ¿no? Esa sería una posibilidad. Y la segunda es que el TLC ya no fuera como tal, sino que fuera por separado, es decir, no tri, sino binacional, Estados Unidos-Canadá, Estados Unidos-México por separado, del que dijo, pues solo falta pues, de un acuerdo en la negociación que se dé por separado entre estos países y que ya muera el TLC, porque finalmente esto no le conviene a Estados Unidos. Y a propósito, ahí se pues dijo hasta irónicamente que esto sería muy malo para México, sería muy malo para Canadá, pero dijo, pero esto va a ser muy bueno para Estados Unidos. Trump también habló de la cláusula llamada sunset, ¿no? Sunset, como quieran decirle, que se refiere a la terminación del acuerdo cada 5 años, es decir, que se revise, que se termine y que se vuelva a revisar a ver si continúa o no, o bajo qué arreglo se hace esto, ¿no? Y esto bajo 2 propuestas. Uno, la determinación como tal cada 5 años, y la segunda, la de una terminación de un periodo más largo para la seguridad de los inversionistas, y aseguró que se está cerca de llegar a un acuerdo en esta parte. Pero Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, rechazó rotundamente esta cláusula. De hecho, hasta se canceló un encuentro privado que iban a tener precisamente entre Trudeau y Donald Trump en la Casa Blanca, allá en Washington. México también ha manifestado su rechazo a esa cláusula. Además, el primer ministro de Canadá dijo que su país aplicará aranceles contra Estados Unidos a partir del 1 de julio en represalia a los impuestos aplicados por Washington a la importación de acero y aluminio. Y dijo, estos aranceles ilegítimos deben recibir una respuesta equivalente. Esto lo hizo Justin Trudeau precisamente en la conferencia final de la reunión del G7. Allí en esa reunión estuvieron 7 de los países más industrializados. Ahí, si ustedes leen las crónicas, hablan de los países más industrializados. Yo creo que no necesariamente. Por ejemplo, pues ahí no está la misma Rusia, no está China, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que están de las 7 economías más importantes desde el punto de vista occidental. Y esa reunión, como nunca, estuvo marcada, pues más que por los encuentros, por los desencuentros entre Trump y el resto. Hay por ahí una fotografía que lo dice todo. No sé si nos puedan pasarla por ahí, donde está, pues ahí ven a Angela Merkel ahí retando con la mirada a Trump. Pueden ver en el segundo plano, el primero que está de lentes, de izquierda a derecha, es un asesor de Trump. Ahí está la primer ministra inglesa y luego viene allá el francés Macron. Luego viene, pues ahí Angela Merkel, ahí está el primer ministro japonés y el que está a la derecha de Trump es un asesor precisamente de él. Pero vean la imagen de estos pues, que se ha difundido por todos lados. ¿Por qué estuvo tan mal esa reunión? Pues influyó la aplicación de aranceles al acero y aluminio pues, desde Estados Unidos a sus supuestos amigos, ¿no? De la Unión Europea y de una visión que trae Donald Trump de un nuevo, no sé si llamarlo orden o desorden mundial. Y cuando Donald Trump se enteró, ya en su avión, ya iba rumbo a Singapur para su encuentro allá con el líder norcoreano, pues se enfureció, calificó de deshonesto y débil al primer ministro canadiense Justin Trudeau, que, pues como les decía hace rato, había asegurado que su país iba a responder a los impuestos de Washington. Y Donald Trump, como loco, literalmente se puso a escribir vía Twitter por lo menos 2 cosas. Uno, que le ordenó a su representante comercial que se quedó justamente en esta reunión para firmar ya los acuerdos finales, que justamente Estados Unidos no los firmara, que no firmaron el comunicado final, y también, pasivamente, literalmente insultando al primer ministro canadiense.
Hay que decir que desde que Donald Trump llegó a esta reunión, pues iba tarde a las reuniones, fue el primero en abandonar, inclusive de manera prematura, el encuentro del G7, y siempre estuvo ahí el ambiente del desencuentro. ¿Cuáles fueron las principales discrepancias? Pues justamente lo que los convocaba. Temas comerciales, ¿no? Obviamente lo de libre mercado, el asunto de Rusia. Por ejemplo, Donald Trump insistía en que Rusia volvía a tener que integrarse al G7 y convertirlo en G8, cosa que no quiso el resto, salvo Italia, que se pronunció a favor de que Rusia sí volviera, y también el tema del medio ambiente. Ya ven que Donald Trump pues, no cree en esto del cambio climático y ha abandonado pues, todos los tratados, el de Kioto, etcétera, en vistas, digamos, de hacer actividades para reducir la contaminación ambiental. Ojo, Donald Trump había firmado el comunicado final, pero finalmente desautorizó su firma cuando estuvo ahí, pues ya en el avión, cuando supo, insistimos, las declaraciones de Trudeau. Cuando Trump se enteró de lo dicho justamente por ese primer ministro, les decía yo, lo calificó de deshonesto, y bueno, pues ahí les dijo a sus representantes que nada, que si sabían contar, que con Estados Unidos no contaran para nada, y pues ahí pues se acabó el asunto de esta cumbre. Esto nunca se había dado en las 43 cumbres previas, que un país no firmara lo que el resto sí había firmado. Trump insiste en que todos se han aprovechado de Estados Unidos, incluyendo a sus amigos, y que por eso Estados Unidos sí podía subir aranceles, pero los demás no. Es decir, que los demás se queden quietecitos, ¿no? Que si alguno de ellos insiste en ponerle aranceles a Estados Unidos, justamente Estados Unidos va a dejar de comercializar con el país que se atreva a ponerle aranceles. Y allí estaban en esa reunión Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. ¿Y qué hicieron ellos en estas reuniones? Trabajar justamente en sentido contrario de lo que propone Trump. Reducir aranceles, reducir barreras al comercio internacional, quitar subsidios y reformar la Organización Mundial del Comercio. También aprobaron la creación de un mecanismo de respuesta rápida para identificar y responder a las amenazas que plantean actores externos que intentan socavar los procesos electorales, la soberanía y la seguridad de las naciones. Esto en clara alusión a la posible intervención de Rusia en Estados Unidos, en donde se le acusa justamente de haber interferido pues, en el triunfo de Donald Trump, ¿no? Aquí, por ejemplo, este conflicto geopolítico con Rusia merece un análisis especial, porque aquí pues parece ser que el orden occidental cada vez va a tener menos preponderancia que lo que va teniendo ahora la reunión que tiene los grupos asiáticos, entre ellos, por ejemplo, China con India y con Rusia, en donde a lo mejor ahí Trump está apuntando baterías para ver qué hace. Los países del G7 también aprobaron una partida de $2.600 billones en un plazo de 3 años para facilitar el acceso a la educación de las niñas más pobres en regiones en conflicto. Es decir, una reunión de G7 de un total desencuentro entre Trump y el resto de países que lo integran. Aquí, como dirían, desafortunadamente, estas cuestiones sí que nos van a tocar, sobre todo en lo que tiene que ver en términos comerciales. Recordemos que una de las principales cosas que México exporta son los productos automotrices y la alta dependencia que tiene nuestra moneda respecto del dólar. Vamos a una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Moi, je t'offrirai de perles de pluie, fanaux de pays, oui, on ne pleut pas. Je creuse la terre juste après ma mort pour couvrir ton corps d'or et lumière. Je ferai grandement, l'amour sera roi, l'amour sera loi, et tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas,
je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Esta es Mirada Crítica, Rompeviento.tv. Vamos a pedir a la producción si nos pasa los cartones de esta semana, muchísimos. Aquí está este primero de Camacho, que la verdad está durísimo. Fíjense las declaraciones de José Antonio Meade refiriéndose a Anaya, cuando dijo que es un vulgar ladrón, pero Camacho dibuja ahí atrás de Meade a Peña Nieto y dice, ¿habla de mí o de Anaya? Órale, como diríamos coloquialmente. El segundo cartón es de Hernández, también habla de Meade. Dice, Anaya es un vulgar ladrón a quien cacharon como los de la estafa maestra. Y pues ahí como que Meade no ha dicho nada de la estafa maestra, donde él teóricamente está involucrado. Este tercer cartón es de Rictus, la guerra sucia, ahí está en un inodoro, vamos a llamarlo así, las triangulaciones de Anaya, el complot, y por otro lado, pues el dinosaurio del PRI con la estafa maestra peleándose entre ellos. El siguiente cartón es de Rocha. Aquí está, ¿no? Pues un poco lo que se habla, ¿no? Durante todo el sexenio, nos dice Rocha, ahí está, pues, Ricardo Anaya diciendo que las reformas de Peña Nieto son lo máximo y al final de la campaña dice, crearé una fiscalía para meter a Peña Nieto en la cárcel. Durante 5 años Anaya no se dio cuenta de cómo estaba el asunto con Peña Nieto o simplemente es un pleito de ellos para repartirse o no repartirse más bien el poder. El siguiente cartón, este es de Hernández, más o menos el mismo tema, dice, y aplaudí sus reformas solo para ver hasta dónde era capaz de llegar Peña con su régimen corrupto. Ajá, pues antes las ensalzaba muchísimo, ¿no? Y de repente, pues ya no. Y este es de Baldo, aquí vean cómo ya está Anaya solo, pues ya no se habla del PAN, ya no se habla del PRD, ya no se habla de los partidos políticos, ya se habla solamente de Anaya, donde por un lado pues ahí está detrás de él el resquebrajamiento del PAN, pues ahí está una Margarita, obviamente simbolizando a Margarita Zavala, y pues en un lavabo, justamente donde se habla del lavado de dinero que ha hecho Anaya, y en donde bien podría investigársele cómo le ha hecho para tener tanto dinero a tan corta edad, sobre todo tomando los orígenes socioeconómicos de los que él proviene. El siguiente cartón es del Fisgón, y ese habla del proceso, pues de las instancias más bien electorales que tenemos aquí en México, del INE. Aquí está Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, donde dice, las encuestas pueden ser muy engañosas, no tomen en cuenta la compra de votos, las actas alteradas, etcétera, cosa que hasta ahora el INE, pues parece ser que favorece ampliamente al Partido Revolucionario Institucional. Sobre esta misma situación de los árbitros electorales, Jabás, del Milenio, dice, ya estamos investigando las llamadas en contra de López Obrador. En unos años más les diremos quién es el responsable para sancionarlo. Pues si lo necesitamos ya, ¿no? Y bueno, no solo lo de López Obrador, cualquier indicio de guerra sucia que haya, pues ahí se supone que para eso está el INE, la FEPADE, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen hasta ahora? Nada. Y luego esta serie de cartones, 4 cartones más, que nos hablan de la intervención de la iniciativa privada, que tendrían que contar como un voto más. Decir, bueno, pues yo soy partidario de esto y ya está, pero no que traten de influir sobre la población, sobre la que tienen alguna influencia. Y aquí está, por ejemplo, el Palacio de Hierro de Bayeres, ¿no? Dice, para que yo siga teniendo privilegios de primera y tuve una vida de quinta, vota por el que vaya en segundo. Soy totalmente Palacio. El siguiente cartón, si lo vemos también del Fisgón, pues aquí está, este es Germán Larrea, que dice, un populista nos podría dejar hundidos 150 metros bajo tierra. Esto en clara alusión a Pasta de Conchos, en donde desafortunadamente dejaron a todos estos mineros muertos, enterrados, y ha habido algún responsable sobre esta tragedia, pues para nada. Pues por eso no quieren perder el status quo. Y aquí está esta caricatura, también es interesante, este es de Helguera, donde aquí está un grupo de empresarios, bueno, ya usted los distingue, los acabamos de pasar a 2 de ellos, dice, señor presidente, exigimos que detenga la delincuencia. Y luego viene en las famosas reuniones que hubo, señor presidente, exigimos que se robe la elección, es decir, que pare al puntero que está teniéndose aquí en México. Siguiente cartón,
también es de Helguera, y pues ya relaciona el asunto de las elecciones con Ayotzinapa, y dice Peña Nieto: si ya ni encuentro a Pepe Mid en las encuestas y quieren que encuentre los 43, casi decir, pues no la fregue, ¿no? Y ahí está junto de él el encargado de la PGR, que ¿qué ha hecho hasta ahora? Pues cobrar, ¿no? Parece ser. El siguiente cartón, si nos lo pasan por favor, este es de Rocha. Aquí está: el tribunal ignora la división de poderes, justo a propósito de lo que estuvimos hablando de la resolución pues de los colegiados de allá de Tamaulipas. Y aquí pues nos dice el encargado de la PGR: según yo, podemos seguir haciéndonos güeyes, que es hasta ahorita lo que han estado haciendo. Y este último cartón, pues este es de Rapé, donde pues ahí está Donald Trump, pues sentado en un excusado. Desafortunadamente, pues el mundo depende de muchas decisiones de Donald Trump y el resto de jefes de Estado del G7. Eso es todo, que les vaya muy bien. Sigan aquí en rompimiento.tv. Hasta la próxima.